Porque la xenofobia en línea por parte de argentinos demuestra un complejo de inferioridad respecto a los chilenos. En el presente texto exploraremos algunas razones por las cuales los argentinos viven con un complejo de inferioridad respecto a sus vecinos los chilenos, exploraremos el porqué de alguna de esas emociones. En general es algo bien conocido en el ámbito internacional que Chile es un país superior en todos los aspectos y solo demuestra un sentimiento de envidia que lleva a que los argentinos publiquen comentarios xenófobos en diferentes redes sociales en línea y se engañen entre ellos para ocultar la triste verdad, que Argentina es literalmente un país inferior a los maravillosos chilenos. Ya lo decía Napoleón Bonaparte en medio de su conquista. La envidia es una declaración de inferioridad. La Argentina es un país vasto al que se llega mediante un largo viaje. Habitualmente se coincide en suspirar. Queda en el culo del mundo. Como lo dice Marcos Arguini en Un país de novela, página 15. Comparen eso con lo que escribe Pablo Neruda en su poema Cuando de Chile. Oh Chile, lago pétalo de mar y vino y nieve, ay cuando me encontraré contigo, enrollarás tu cinta de espuma blanca y negra en mi cintura, desencadenaré mi poesía sobre tu territorio. A pesar de que el argentino se burla del chileno, se burla sobre su composición racial, burlándose del chileno diciéndole mapuche, los resultados de un estudio realizado en el 2010 por el genetista argentino Daniel Corach indica que el 53,7% de la población argentina tiene al menos un descendiente de origen indígena, a diferencia de Chile que solo alcanza 51,6% o 52% según estudios realizados por las universidades de Brasilia y el Proyecto Candela. A pesar de que el argentino se cree un país desarrollado por las cifras manipuladas de su gobierno, debemos citar a Martín González Rozada quien dice: el 23 de abril de 2014 el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, de Argentina discontinuó la publicación de la medición de incidencia de pobreza e indigencia por ingresos monetarios. Ese día se debía publicar la medición correspondiente al segundo semestre de 2013 del porcentaje de hogares debajo de la línea de indigencia y de pobreza. Ya antes de esa fecha, los datos correspondientes a esta medición estaban afectados por la falsificación de las estadísticas públicas de los precios con los que se calcula el índice de precios al consumidor, IPC. Como consecuencia, primero de la manipulación y después directamente de la interrupción, el país no cuenta con estadísticas públicas sobre pobreza e indigencia. En Argentina, según los datos del INDEC de la encuesta permanente de hogares, EP, continúa el 29% de la población que se corresponde aproximadamente con 1,7 millones de hogares donde viven alrededor de 7,6 millones de personas. Casi 70% de estos hogares pobres tiene un jefe con educación menos que secundaria completa. Alrededor del 15% de los hogares pobres están localizados en los partidos del Gran Buenos Aires. Un indicador alternativo que utilizan las agencias estadísticas internacionales para describir a los hogares pobres, y que no se basa en una canasta alimentaria, es el denominado Índice de Hogares en Riesgo de Pobreza o Exclusión Social, ERPE, que mide el porcentaje de hogares que no alcanza el 60% del ingreso familiar mediano equivalente. Este indicador estimado para el segundo semestre de 2014 da alrededor de 24%, validando de algún modo el valor de 21% para la tasa de incidencia estimada para el mismo semestre. Comparando los datos anteriores podemos corroborar mientras tanto que según un informe de la OEA en 2015 Chile ha progresado en la reducción de la pobreza, desde mediados de los 2000, cuando se media considerando un umbral de pobreza de 50% del ingreso mediano. La pobreza relativa se sitúa actualmente en un 18%, comparada con una media OCDE del 11,5%. El grupo con la tasa de pobreza más alta son los niños, 23,5% comparado con una media OCDE de 13,3%. El argentino vive contento porque los datos maquillados que el gobierno corrupto de Cristina le dan una falsa ilusión, pero si vemos los datos reales de manera objetiva, podemos encontrar por ejemplo que el Fondo Monetario Internacional, FMI, revisó sus proyecciones de crecimiento económico para el mundo y, como hace cada 3 meses, dio sus razones. Con la lupa en América Latina, el organismo presidido por Christine Lagarde empeoró su pronóstico para la Argentina. La economía caerá un 1% en 2016, 3 décimas más de lo que había proyectado en octubre. De esta forma, el FMI confirmó que el país caerá en recesión durante el primer año de gobierno de Mauricio Macri, ya que este escenario había sido previsto el trimestre pasado, cuando había publicado que bajaría un 0,07%.
El nuevo pronóstico se conoció a través del informe Panorama Económico Mundial en una conferencia de prensa en la ciudad de Washington. Comparando este panorama con diferentes opiniones sobre la economía de Chile. Joseph Ramos, economista Universidad de Chile. La baja tasa de desempleo, sin empeoramiento pese a lenta expansión económica. Cristian Echeverría, director Centro de Estudios en Economía y Negocios, Facultad de Economía y Negocios Universidad del Desarrollo. La desaceleración no continuó profundizándose, y que el crecimiento de nuestra economía terminará siendo levemente por sobre el 2%. La llegada de Rodrigo Valdés a Hacienda, que ha contribuido a moderar la implementación de las recetas. Pablo Pincheira, economista y académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Chile crece en una zona latinoamericana que no crece, el desempleo ha estado bajísimo y desde Hacienda llega el mensaje de que hay un compromiso con la disciplina fiscal, además de la esperanza en Estados Unidos como motor del crecimiento mundial. En cuanto a desempleo, el Instituto de Estudios Laborales y Sociales de la UCES estimó para su última investigación que si se elimina el denominado efecto desaliento que ha contribuido a disimular el real nivel de personas sin trabajo, pese a que quisieran tenerlo, la proporción de desempleados sobre la población económicamente activa ajustada subió al cierre del segundo trimestre de 2015 a poco más de 11 puntos porcentuales. Ese rango posiciona a Argentina entre las 10 naciones con mayor tasa de desempleo, muy cerca de Irlanda, puesto 9, e Italia, puesto 8. Comparando esto con los datos revelados por el Instituto Nacional de Estadísticas INE, la tasa de desempleo de Chile es del 8,5%. Según Facundo Mames para La Nación, cito. Sería un escándalo descubrir que alguno de nuestros hijos está desnutrido y sin cuidados mientras nosotros andamos en babia, miramos para otro lado, nos entretenemos con el nuevo celular y la alacena de nuestra casa está llena de alimentos. Una nación es la metáfora de una gran familia, y hoy la Argentina tiene la capacidad de producir alimentos para 400 millones de personas. Es una inmoralidad y un fracaso como comunidad que exista en nuestro país un solo chico que no tenga garantizada su buena alimentación y protección. Nada, absolutamente nada puede justificarlo. No existe algo más prioritario que remediar. Un informe publicado por la Universidad Católica Argentina en 2013 sugiere que en los primeros 4 años del período del Bicentenario, 2010-2013, la vulnerabilidad de la infancia y adolescencia de entre 0 y 17 años en las zonas urbanas de la Argentina en el acceso a alimentos en cantidad y calidad alcanzó al 20%, promedio, en tanto que la situación de déficit más grave afectó al 10%. Es evidente que la Argentina es una nación que se cree rica y del primer mundo pero cuyos niños se están muriendo literalmente de hambre. Mientras tanto en Chile, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, FAO, sus siglas en inglés, dio a conocer ayer el informe Panorama de la Inseguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe. El documento señala que como bloque, la región ya cumplió con las metas de reducción de la desnutrición y hambre y que hoy existen menos personas que están subalimentadas. En el análisis que hace de Chile, la FAO señala que en los últimos 20 años, el porcentaje de niños menores de 5 años afectados por la desnutrición se ha reducido en más de 2 puntos porcentuales, ubicándose para 2013 en 1,8% de la población. Esta reducción, dice el documento, está asociada a los niveles de crecimiento económico y disminución de la pobreza. Es evidente que podría seguir así, sacando datos y cifras, comparando las mentiras que el gobierno argentino sigue sacando para maquillar su situación. Es evidente que muchas de las estadísticas de Argentina no son siquiera oficiales, debido a que el gobierno prohíbe que se publiquen esos datos, a diferencia de Chile, cuyos datos están debidamente publicados en el Internet, además de poseer datos liberados por organismos internacionales. En pocas palabras queda demostrado que Argentina es un país inferior económicamente a Chile, que los argentinos viven engañados por su gobierno y que viven en un mundo de fantasía donde son mejores que los chilenos, cosa que es mentira a la luz de los datos del mundo real.